Muy buenos días. Mi nombre es Lina Marcela Campás y en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro les damos la bienvenida a todos y a todas los que nos escuchan en esta hermosa mañana. Los invitamos a recordar que esta es la oportunidad perfecta para agradecer a nuestro Padre amado por permitirnos encontrarnos de esta manera y así alabarle y reconocer su poder y grandeza. Si esta es la primera vez que nos escuchas o si hace tiempo no te conectabas, qué bueno que has llegado hasta aquí. Esta es tu iglesia, no lo olvides. Gracias por separar este tiempo y gracias por estar aquí. Ahora les pedimos que se entreguen a la presencia del Señor y atendiendo a su mandato de amarnos los unos a los otros y reunirnos en su nombre para orar y honrarle, nos dispongamos nuestros corazones para este culto dominical. Bienvenidos. Gracias Lina y gracias también a David que nos regalará un hermoso momento de gratitud esta mañana. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré, viviré. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, y nunca nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré, oh viviré, viviré, viviré. Y este maravilloso Dios que le cantamos, dice el salmista en el Salmo 138, los versículos del 1 al 3. Te daré gracias, Señor, de todo corazón te cantaré himnos delante de los dioses. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad, pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mi fuerza. Y como parte de nuestra gratitud al Señor, también contamos lo que nos va pasando como iglesia en medio de esta pandemia. Y ya el domingo que viene, domingo 19, y el otro, el domingo 26 de septiembre, vamos a tener reuniones presenciales en el horario de siempre, a las 11 de la mañana, y vamos a tener un hermano, una hermana encargada de ir anotando a las personas que entran. No es necesario anotarse previamente, así que te esperamos también el 19 y el 26 de septiembre en el horario habitual
de las 11 de la mañana para volver de a poco a nuestra presencialidad en el templo. Te esperamos. Y como parte del momento de proclamación de la palabra, Lucila nos lee en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. ¿Cuántas cosas podemos hacer con la lengua? Saben que hay un hermoso himno que cantamos mucho, es muy metodista, que se llama 1000 voces para celebrar, escrito por el hermano de Juan Wesley, Carlos. En el idioma original, en realidad lo que se traduce como lenguas, como voces, dice lenguas, en inglés tongues. Y me pareció una linda canción para hablar de que una de las cosas positivas que podemos hacer con nuestra lengua, con nuestra voz, es alabar al Señor. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 38. Después de esto, Jesús y sus discípulos
fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Querido Dios, Padre y Madre nuestra, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra a través de lo expresado por el pastor Leonardo, y te pedimos que abras nuestros oídos para poder comprender lo que tenés para decirnos a través de él esta mañana. Te pedimos que lo ilumines para que pueda transmitirnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, hermano, hermana, familia de la fe ahí reunida. Domingo especial para nosotros, domingo de elecciones en la Argentina por lo menos. Y te propongo que hagamos los pasos de esta pandemia en comunidad. Vamos a hacer estos pasos en tiempos pandémicos, pero en comunidad. Y vuelvo a una referencia lejana. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el bochorno y la vergüenza? Diría un conocido, es la posibilidad de volver o no del incómodo lugar donde ciertas situaciones nos ponen. Como diría el gran actor y director Woody Allen, hay 2 lugares de los que no se vuelve: la muerte y el ridículo. Y sí, podríamos decir nosotros y nosotras. Una cosa es que tu cara se ponga colorada de vergüenza y otra muy distinta es desear, como decía mi abuela, que te trague la tierra, que es más parecido al ridículo de ciertas situaciones que hemos protagonizado seguramente en algún momento, por más que nos pese admitirlo. Un dato como este es el que Jesús trata de explicar a sus discípulos y público en general que lo oía, para hacerles entender que quien se sintiese abochornado de ser llamado su discípulo, lo mismo haría el Hijo del Hombre cuando viniese con sus ángeles. Esto, de paso, dicho sea, es decir, Hijo de Hombre, es una fórmula ya usada en el libro de Daniel. Ustedes lo pueden buscar ahí en el capítulo 7, versículo 13, por ejemplo, que en la cultura semita, en la cultura de Jesús, decir Hijo de Hombre tiene valor de realeza y configura ese mesianismo del Cristo, del ungido que viene. Por eso ustedes van a leer varias veces que cuando hablan de Jesús dicen
el Hijo del Hombre, hombre con mayúscula, pero como un título de su estado mesiánico, de ser la persona ungida por Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué el bochorno? Se preguntarán ustedes. Porque en definitiva, cuando Jesús habla de la cruz y de la muerte en cruz, este era un elemento de tortura reservado para los enemigos del Imperio Romano. Un elemento que los judíos ya conocían bien y les provocaba rechazo, ¿por qué no miedo?, enojo, turbación, pero también era un bochorno, ¿eh? Volviendo a esto, es algo más que la vergüenza, el bochorno, no es que me da vergüenza la cruz, me genera bochorno, la cruz era para seguidores de este maestro poderoso en hechos y palabras, y claramente mejor de lo que hubiesen conocido hasta el momento, la cruz era sencillamente el signo de la derrota, era un bochorno, era el ser humillados como pueblo. Sí, pensar que su liderazgo, su líder, el maestro que lo llevaba podía terminar en la cruz. En todo caso, bien valía la pregunta. Y bien nos vale la pregunta a nosotros si hubiésemos estado en ese lugar y en ese momento como parte de un pueblo sojuzgado por un imperio, por sucesivos imperios a lo largo de los siglos en su historia. ¿Quién quiere ser parte de un proyecto así? ¿Quién quiere ser parte de un proyecto que te dicen que no solo va a acabar en la derrota, sino en una derrota humillante, bochornosa, una derrota que solo estaba puesta para agitadores, para personas de mala fama, para las personas que el imperio condenaba por estar fuera del orden? ¿Quién quería ser parte de un proyecto así? ¿A quién le interesa al día de hoy un proyecto donde la propuesta se ve claramente como una derrota a los valores de este mundo? Mejor dicho, en los valores de este mundo, en ese tipo de proyectos se nota que uno pierde y uno dice, bueno, ¿y quién quiere ser parte de esto? Buena pregunta. Y no solo esto, sino que la lógica del Evangelio le suma un elemento más desconcertante aún. Perder tu propia vida en ese proyecto que Jesús te presenta es ganarla eternamente. Suena raro hasta cuando uno lo dice, ¿no? Perder tu propia vida en este proyecto que Jesús te presenta es ganar tu vida eternamente. Por ende, ganar tu vida en otro proyecto que Jesús no te presentó, por ende es perderlo para siempre. ¿Sí? Tratar de ganar tu vida en un proyecto ajeno a las manos del Dios que se encarna en Jesús es perder tu vida para siempre. Lo que Jesús presenta es algo más que un instante de tu vida, unos días o unos meses. Como todo proyecto que conocemos, y este no va a ser la excepción, el mismo tiene metas, objetivos y propuestas claras. Primero, yendo al texto, nada más que eso, ¿sí? Con la clara lectura del texto, primero, negarte a vos mismo. Claro signo de debilidad. Segundo elemento presente en estas metas y objetivos, tomar tu cruz. Claro signo de la derrota. Y tercer punto, el seguimiento a ese Salvador, la sumisión. Entonces, este proyecto de Jesús tiene tres objetivos que por lo visto eran muy poco codiciables en ese momento y ahora. Tu propia debilidad, tu propia derrota y la sumisión absoluta a la voluntad ajena de alguien más que no sos vos. Difícil, ¿verdad? Ahora vuelvo con un tema que luego les relaciono. Si ustedes saben jugar a las cartas, cosa que yo hago bastante mal y me aburre rápidamente, habrán escuchado al menos el juego del tute cabrero. Creo que alguna vez se los comenté. El juego del tute cabrero es un juego típico argentino de naipes donde cabrero hace referencia al enojo. Uno se cabrea con la situación. Esto es algo muy latinoamericano, cabrearse. Qué cabrón, qué tipo enojón. Qué cabrona, qué tipo enojona. Esto hace referencia al enojo que uno puede tener durante las partidas
cuando uno no ha hecho bien sus elecciones o bien otro competidor nos ganó de mano. Por eso se llama tute cabrero. En el mismo se van juntando todas las cartas del mazo con sus distintos valores. ¿Cómo se pierde en este juego de cartas que va mano tras mano? Y cuando uno se queda con un puntaje que no es ni el más alto ni el más bajo. De aquí viene la expresión jugar a más o jugar a menos. Cuando te quedaste en el medio con el puntaje, una vez que se terminaron las cartas de ese mazo y se vuelve a empezar otra ronda, cuando te quedaste en el medio del puntaje, perdiste. O jugás a tener la mayor cantidad de puntos posibles a medida que transcurre ese mazo de naipes, o tratás de descartar puntos cada vez que podés inmediatamente de acuerdo a las reglas del juego. Eso es jugar a más o jugar a menos, que es una expresión que usamos con cierta frecuencia en el Río de la Plata. Por supuesto que nunca es una opción querida jugar a menos, ya que te puede fallar con más facilidad que la otra, ¿eh? Y en el fondo, a nadie le gusta jugar a menos. Todos en este juego lo que está comprobado es que todos tratamos de sumar la mayor cantidad de puntos, aunque nada te garantice que tengas la mayor cantidad de puntos. Y el jugar a menos, si bien tampoco está garantizado, lo que he comprobado en este juego es que la gente es la opción que menos quiere. En el pensamiento de varios de los discípulos de Jesús, haber seguido a alguien para este tipo de proyecto era simplemente jugar a menos, una pérdida total de tiempo y de sentido, una derrota. A veces leyendo la reacción de Jesús a este reconvino de Pedro, a este reconvinar de Pedro, nos parece exagerado, ¿no? De golpe le dice, quítate delante de mí, Satanás. Pero en verdad, ¿es así? En Pedro, volviendo al discípulo tan querido y cuestionado, cuyas palabras son dichas con indudable amor a su maestro, aún este amor equivoca su rumbo por el mero hecho de que se aleja del proyecto de Dios para su hijo. Dicho sea de paso, aún nuestras mejores intenciones nunca son garantía de nada en la vida, porque esta expresión de Marcos, cuando relata las palabras, y Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es la muestra cabal de los temores de Pedro frente a lo inusitado de la propuesta. Y todo temor que se instala en tu corazón es, según la palabra, piedra de tropiezo, por ende, obra del enemigo de Cristo. Por esto, la relación teológica del texto es, quítate de mí delante, Satanás, quítate de al lado mío, Satanás. Pedro pasa a encarnar ese miedo de, ay, mi proyecto si se cae, ay, si no puedo, ay, si no cumplo. Pero no es tu proyecto, Pedro, es el proyecto de Jesús, tu maestro, tu guía, el Hijo del Dios viviente. Y a veces nos confundimos y pensamos que el proyecto de Dios es nuestro proyecto, es nuestro y lo amasamos con nuestras manos. Y en realidad el Señor nos da la oportunidad de ser parte. Por eso lo saca volando de al lado. Y aunque el desarrollo metodológico de esta conclusión les parezca simple y pueril, este es el razonamiento y la acción que sigue el ministerio público de Jesús. Tan simple que hasta un niño lo puede entender. Tan profundo que se han escrito bibliotecas y bibliotecas de teología en todo el universo. Por ende, podemos decir que en Pedro y también en nuestra vida, el miedo frente a la supuesta pérdida del sentido en el proyecto y es de Satanás. Otra, el miedo a ser parte de una empresa o proyecto perdedor también es algo que viene de Satanás. Ese miedo no viene nunca del Señor. El miedo a mostrar nuestras carencias y debilidades en una sociedad profundamente violenta como es la nuestra, también es de Satanás. Por más que creas que tu miedo está justificado, ese miedo también es de Satanás, no viene del Señor. Por algo el texto del apóstol Pablo dice, en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Sí, y a veces le tenemos tanto miedo a nuestras carencias y debilidades. Y por último, el miedo, que te ata a las reglas del juego de este mundo, es también de Satanás. Por eso mismo no nos conformamos a este siglo, diría el apóstol Pablo en otra de sus cartas. No hay que tomar la forma junto con este mundo. Hay que conformarse, hay que tomar la forma junto con la cruz de Cristo.
Y grabate estas palabras de la carta de Juan de memoria y con fuerza. 1 Juan 4:18. El amor perfecto echa fuera todo temor. El enemigo del amor no es el odio en el mensaje del Evangelio. El enemigo del amor son tus miedos. Tus miedos no te permiten amar. Tus miedos te generan desconfianza. Tus miedos te generan rencores y odios profundos. El peor enemigo del amor que propone Dios para tu vida son tus propios miedos. Por eso le dice: salí de acá, Satanás, vos y tus miedos de que esto no resulte como vos querés. Este domingo retoma para nuestra vida el tema de la tentación, pero esta vez no es Jesús el tentado en el desierto. Esta vez te toca a vos hacer opciones de peso. El miedo a la supuesta pérdida y por ende la comodidad de no cambiar es siempre un engaño, porque ningún proyecto en este mundo, por mejor que parezca, puede garantizar la victoria. Trata de jugar a más, pero esto tampoco te garantiza de que ganes la partida, mucho menos tu salvación. ¿Cuánto estás dispuesto a ganar? ¿Y cuánto estás dispuesta a perder en la vida? Jesús, seguramente, y de esto no tengo duda, ya te eligió a vos, a mí. Ahora solo te toca jugar a vos. Fíjate qué carta jugás, que a veces perderlo todo es ganarlo todo. Amén. Soy peregrino en este andar, voy caminando sin dudar, sigo tus pasos, en ti confiado, no vuelvo atrás. Por tu amor me dejo llevar, a donde vayas quiero estar, sigo tus pasos, en ti confiado, no vuelvo atrás. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, confío que tú me guardarás. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, tu nombre, Señor, me protegerá. Cuando la angustia viene a mí, a tu palabra puedo oír, esa me alienta y me alimenta para seguir. Hallo respuesta solo en ti, cambia mi mente y mi sentir, tu voz me alienta y me alimenta para seguir. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, confío que tú me guardarás. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, tu nombre, Señor, me protegerá. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, confío que tú me guardarás. No temeré lo que pueda pasar, no temeré, tu nombre, Señor, me protegerá. Gracias a nuestros hermanos de la Iglesia de Bernal por esta hermosa interpretación. Y ahora es el momento de presentar nuestras ofrendas. Nuestro hermano Eduardo nos guía ahora. Buenos días, hermanos. Este es tiempo de ofrendar.
Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Las ofrendas y diezmos, que son parte de nuestro culto y reconocimiento de su sostén en este tiempo, sin poder estar presente, las seguimos realizando por transferencia bancaria. Por sobre, en el buzón de Rivadavia 4044, o retirándola de sus domicilios, quienes así lo requieren. Muchas bendiciones para todos. Los invito a un momento de silencio mientras escuchamos esta música y presentamos a Dios nuestros motivos de intercesión y nuestra confesión de pecados. Y frente a nuestra confesión de pecados, nuestro Dios nos da la seguridad del perdón, porque como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Y cantemos para despedirnos este hermoso himno, firmes y adelante. Cristo enfrente.
Y así, en este tiempo nos despedimos esperando que sea la gracia de Dios la que nos acompañe, la que ilumine el camino para que Jesús siga siendo esa opción en la cual jugamos cada día con ganas, con pasión, con fuerza, para que nuestros proyectos estén sostenidos en sus manos. Y hasta que nos volvamos a ver, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.